A mí me corresponde un análisis de vuelo distinto, que más allá de la perspectiva general de los estatutos como norma y sus diversas funciones y su análisis técnico, es hacer una reflexión sobre el tipo de reformas que se ha llevado a cabo en nuestra comunidad autónoma del estatuto o de las que no se han llevado a cabo porque han fracasado y cuál pueda ser la proyección, la perspectiva de eso hacia un futuro más o menos próximo. Ya les adelanto que lo segundo es casi de imposible reflexión y, por tanto, también acortaré ahí mi aportación. Para referirme a ellas, las he ordenado en dos grupos porque creo que hay tres características fundamentales que tiene nuestra comunidad autónoma que comparte con algunas, no con todas las comunidades autónomas, que son tres características que han sido decisivas, muy importantes en la determinación de qué se reformaba, cuándo se reformaba y cómo se reformaba. Son, en primer lugar, una mínima conciencia regional en comparación con otras comunidades autónomas, una mínima también conflictividad de la comunidad autónoma como ente político con el Estado y con otras comunidades autónomas en términos absolutos y, desde luego, relativos en comparación con otras comunidades autónomas, y también una notabilísima estabilidad institucional hasta 2015. Eso quiebra en 2015 y, además, quiebra en cuesta abajo. No sé si hemos parado todavía o no, porque hay elecciones en mayo del 23, pero, desde luego, va increciendo desde 2015 hasta el día de hoy y eso afecta, lógicamente, al cómo se desarrollan las reformas del Estatuto que se puedan plantear. No voy a dar detalles, no voy a justificar esas tres condiciones, vamos a darlas por conocidas. Daré solo algún ejemplo porque no parezca que es un auto de fe. Según el CIS, los estudios que ha ido haciendo a lo largo de estos años, solo entre el 3, máximo el 5, dependiendo de los años, por ciento de los murcianos declaraban sentir una identidad regional excluyente de la identidad nacional. Y, por tanto, eso se ha proyectado en diversas facetas de la vida política, de la no consolidación de partidos regionalistas, el último que fracasó en ese intento es Somos Región, el éxito de Vox en el último periplo electoral de 2019, que culminó con el mejor resultado electoral de esa formación política en las elecciones, en la repetición de las generales de noviembre del 19, donde fue primera fuerza política con el 28% de los votos, cosa que no sucedió en ninguna otra comunidad autónoma. Eso significa que no ha sido, desde luego, el impulso regionalista, nacionalista, ni, por supuesto, independentista, lo que ha animado ni condicionado el contenido o la oportunidad de presentar o plantear reformas al Estatuto de Autonomía. La ausencia de conflictividad también es destacada. En 22 años, desde el 82 hasta el 2004, no había hecho uso la Comunidad Autónoma de Murcia de ningún recurso de inconstitucionalidad ni había planteado ningún conflicto de competencias frente al Estado u otra comunidad autónoma, con la excepción de un conflicto de competencias del 89 que retiró enseguida y, por tanto, no llegó a sustanciarse. Eso ya indica cuál ha sido siempre la postura de inicio de los poderes públicos murcianos. Sí es verdad que en el 2004 hay un punto de inflexión, comienza la llamada Guerra del Agua, con el muy conocido, por lo menos entre nosotros, recurso de inconstitucionalidad que plantea el Gobierno regional contra el Decreto Ley 2/2004 que se aprobó el Gobierno de la Nación, modificando el Plan Hidrológico Nacional y también, dentro de esa reforma, derogando el trasvase del Ebro. De ahí se siguieron otros recursos en contencioso administrativo y en sede constitucional contra otros actos y otras normas de otras comunidades autónomas y del Estado en relación con las cuencas hidrográficas del Tajo y del Ebro. Eso no fue tampoco motivo de instrumentalizar al Estatuto como norma o como proyectar una reforma que pretendiera dar la batalla del agua en sede de Estatuto, como sí sucedió de forma más clara en otras comunidades autónomas. Tampoco el problema, que fue fugaz, pero a mí me sirvió de mucho académicamente, de la devolución de competencias planteada, la amenaza con la devolución unilateral de competencias sin consentimiento del Estado, con que algunos presidentes de comunidad autónoma en el año 2011, sobre todo, entre ellos el presidente de nuestra comunidad autónoma, amagó con iniciar algún procedimiento de este tipo, habida cuenta de que no había un acuerdo para renovar la financiación de las comunidades autónomas y,
lógicamente, comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, gobernada el Partido Socialista hasta noviembre de 2011, pues algunas manifestaron públicamente que si no se les financiaban los servicios públicos suficientemente, los devolvía unilateralmente el Estado, lo que nunca se tradujo en una iniciativa de reforma del Estatuto que tuviera ese fin. Por tanto, tampoco ha sido el conflicto territorial de Murcia con el Estado o con otras comunidades autónomas lo que ha guiado fundamentalmente el periplo de reformas. Y sí ha sido decisivo para el buen fin de las que se han planteado la estabilidad institucional mientras que la hubo. Es evidente que en una situación de paz institucional pues es más fácil llegar a todo este tipo de acuerdos. Solo algunos datos de corte electoral para que entiendan la situación. Hemos disfrutado, no sé si eso se disfruta o se sufre, de un bipartidismo casi perfecto, con ausencia de minorías, con 3 primeras legislaturas de mayoría absoluta del Partido Socialista, con escaños decrecientes sobre 45, 26, 25 y 24, y después de 5 mayorías absolutas consecutivas del Partido Popular, con escaños además crecientes hasta 2015, llegando hasta 33 escaños, que es más de la tercera parte de la composición de la Asamblea Regional, que tiene 45 diputados solamente. Las causas de estos eran claras, también el hecho de que no hubiera un partido bisagra regionalista que pudiera romper esas mayorías, y la legislación electoral, a la que aquí ya se ha hecho alusión. A diferencia de otras comunidades autónomas, hasta 2015 tuvimos pues una legislación electoral que preveía, a diferencia de otras comunidades autónomas uniprovinciales, quiero decir, 5 circunscripciones en lugar de una, además 2 de ellas muy pequeñas, de 4 y 3 diputados regionales solamente, lo que penalizaba clarísimamente la proporcionalidad, y una barrera electoral que era del 5%, no referido solo a la circunscripción, sino al conjunto de la comunidad autónoma, de tal manera que no valía con superar la barrera electoral en la circunscripción, si no se hacía en el conjunto de la comunidad autónoma, no se entraba en el posible reparto de escaños. Eso facilitó la estabilidad, facilitó las reformas. ¿Qué reformas se dieron en ese periodo hasta 2015? Pues reformas que yo calificaría casi de reformas debidas, reformas que no nos diferencian de lo que pasó en casi cualquier otra comunidad autónoma de vía ordinaria. En el 91 se reformó el artículo 24 para acompasar el calendario electoral de todas las comunidades autónomas de vía ordinaria. En el 94 se hace la gran reforma de ampliación competencial que viene dada por los acuerdos autonómicos de 1992, como en otras comunidades autónomas de vía ordinaria. En el 98 hay un ajuste, retoque competencial acompañado de un reforzamiento, de un nuevo régimen jurídico más amplio de los órganos de autogobierno, como también ocurrió en otras comunidades autónomas. Y Murcia no entró en ese periplo de reformas de estatutos de segunda generación a partir del año 2005-2006. Fingió que lo hacía porque en 2005, 2006, 2007 hubo pues un desfile de profesionales, de expertos, a los que se consultó sobre la reforma del Estatuto en la Asamblea Regional, pero no se llegó a iniciar propiamente el procedimiento, no había voluntad política para entrar en esa, por lo menos en una primera instancia, en ese turno de reformas estatutarias. Y sí, antes del 2015, también lo ha señalado el profesor Castellá, la reforma puntualísima del 2013 para la incorporación a nuestro sistema autonómico de fuentes del decreto ley, del que, por supuesto, se hizo abuso en un primer momento, sobre todo. Bien, es verdad que después, en los años ya 17, 18, no es que se haya corregido el abuso del todo, pero sí que los servicios jurídicos del Gobierno regional han mejorado técnicamente la motivación que incorporan a los preámbulos de los decretos leyes. Luego se puede discutir si esa motivación es suficiente o no para entender que concurre el presupuesto habilitante, pero la hay. Y nos vamos entonces a la segunda fase, que es la que, en fin, nos importa más aquí, porque hemos tenido un intento de reforma total del Estatuto frustrada. Entonces, tenemos una parcial que sí fue finalmente aprobada y la total que fracasó. Para eso, pues en apretadísima síntesis, unas pinceladas de datos que son fundamentales. ¿Por qué quebramos esa balsa de aceite institucional de bipartidismo? Pues 2015 entran en la Asamblea Regional Podemos Ciudadanos, pierde por un escaño la mayoría absoluta el Partido Popular y tiene pues que pactar la investidura con Ciudadanos, que fue exigente y no se lo puso fácil en según qué cosas. Por ejemplo, le dio la presidencia de la Asamblea Regional al Partido Socialista. Y además pactó importantes reformas legislativas con el Partido Popular o con los partidos de la oposición,
singularmente, y la primera de ellas, la Ley de Reforma del año 2015 del sistema electoral, donde precisamente se eliminaron esas dos condiciones que garantizaban la continuidad del bipartidismo. Es decir, se fue a circunscripción única y se bajó la barrera electoral al 3%, cosa que, como también ha señalado el profesor Castellà, al no estar sometido a una mayoría cualificada, no sabemos si a las próximas elecciones de mayo de 2023 vamos a concurrir con este régimen electoral o con otro distinto, cosa que no parece razonable. Sería razonable que determinadas cuestiones, una de ellas, que es la nuclear del régimen electoral, que es cuál es la circunscripción electoral, quizá fuera algo que debiéramos llevar al Estatuto de Autonomía. Ese pacto de buena vecindad relativa entre Partido Popular y Ciudadanos quiebra en el año 2017. No les voy a dar los datos procesales de la cosa. Bueno, el presidente de la Comunidad Autónoma primero accede a la condición de investigado por el Tribunal Superior de Justicia, circunstancia que en teoría quebraba el acuerdo de investidura con Ciudadanos, y eso hace el Partido Socialista, presenta una moción de censura, y el presidente de la Comunidad Autónoma, admitida la moción de censura a trámite, pero todavía no debatida ni aprobada en el Parlamento regional, dimite, de modo que, según el criterio de los servicios jurídicos de la Cámara, a mi juicio acertado el criterio, decae la moción de censura y se abre procedimiento de investidura. Esto fue objeto de polémica doctrinal. Hay importantes constitucionalistas de este país que han dicho que cuando se acepta ya a trámite, se admite a trámite una moción de censura, debe de sustanciarse hasta el final sin que pueda dimitir el presidente de la Comunidad Autónoma y, por tanto, abrir procedimiento de investidura que normalmente acaba con un resultado distinto que si sometemos al Pleno la moción de censura por motivos obvios. Pero bueno, bajo mi punto, podemos luego avanzar en eso en el debate si podemos, si tenemos tiempo, creo que es un criterio técnico acertado. Se invistió al que hoy es presidente de la Comunidad Autónoma con la declaración pública de ambos de que es una situación provisional y que se reintegraría al presidente anterior cuando se solucionaran los asuntos judiciales que estaban todavía en curso, cosa que evidentemente pues, no pudo suceder a partir del momento en que pues, ya se abre juicio oral por algunas de las causas y pues, el presidente anterior ya dimite todos sus cargos en el partido y en las instituciones y ya se hace definitivo el relevo en el Gobierno. Todavía no ha sido condenado, dicho sea de paso, por ninguna de esas causas. Redoblamos el problema de inestabilidad institucional, por supuesto, ya a partir del año 2019, en la legislatura, digamos, actual, cuando entra una quinta fuerza, Vox, con 4 escaños, decisivos además en el Parlamento. El resultado es apretadísimo, pierde el Partido Popular por primera vez en todas esas legislaturas la mayoría, o sea, no, pierde las elecciones, perdón, por 448 votos. Si no he recogido mal, un escaño más que el Partido Popular. Podía sumar con Ciudadanos mayoría suficiente para gobernar, pero Ciudadanos, pese a lo que había sucedido, pues insiste en el pacto, ahora sí de gobierno, de coalición, con el Partido Popular, necesitando los apoyos de Vox, apoyos que no recabó Ciudadanos en un primer momento, y se dio la paradoja extraña, no sé si ha sucedido en otra comunidad autónoma alguna vez, que hubo un primer procedimiento de investidura con 2 votaciones fallidas y hubo un segundo procedimiento de investidura con el mismo candidato, en el que ya sí obtuvo el respaldo de la Cámara cuando Ciudadanos accedió a sentarse a negociar con el tercer partido que necesitaban para apoyar la investidura. Eso duró de una determinada manera hasta que en 2021, no hace falta que yo dé detalles aquí, se produce el auténtico terremoto institucional que no solo tiene epicentro en Murcia, pero consecuencias de aleteo de mariposa en la Comunidad Autónoma de Madrid, con las circunstancias que todos conocemos y su proyección en la política nacional en los términos que son sobradamente conocidos. Sucedió que el grupo de Ciudadanos, miembro de coalición del Gobierno, interpone moción de censura pactando con el Partido Socialista con la candidata de Ciudadanos, 6 escaños sobre 45. La contrapartida era que había una moción municipal en la ciudad de Murcia donde se invertían el reparto, era el Partido Socialista el que presentaba candidato. Ahí sí triunfó la moción de censura, fracasó en el Parlamento Autonómico porque el grupo de Ciudadanos se dividió, finalmente solo 2, la candidata y otro diputado más, aprobaron la moción y aunque recabaron primero el apoyo de Podemos, de los 2 de Podemos, y lo obtuvieron, y después recabaron el apoyo de Vox y no lo obtuvieron, pues fracasó la moción de censura. Evidentemente, en ese contexto
la actividad legislativa del Parlamento y su proyección sobre qué pasa con las reformas estatutarias en curso, pues es más que evidente. ¿Qué sucedió? Telegráficamente. Con la menos relevante, con aquella que finalmente fue aprobada por Ley Orgánica 1/2021, por la que se suprimen los aforamientos y la inmunidad de los diputados regionales y miembros del Consejo de Gobierno, se aprobó, es verdad, en 2021, pero estuvo a punto de fracasar muchas veces en Cortes Generales. Sí trajo el acuerdo de 2017 en la Asamblea Regional, además por acuerdo de todos los grupos parlamentarios, pero una vez se desató la tormenta, en Cortes Generales pues hubo, en fin, paralizaciones del procedimiento, hubo amagos de retirada del proyecto, de fracasar, de someterlo a votación, en fin, se tiró prácticamente 4 años el proyecto en Cortes y se solapó con el de la reforma total, que es al que vamos. Vamos a ver. El proyecto de reforma fue aprobado por unanimidad de los 45 diputados de la Asamblea Regional, de las 4 fuerzas políticas entonces, porque se aprobó justo antes de las elecciones de mayo de 2019. Unanimidad es una cosa estupenda, siempre y cuando técnicamente pues, las cosas transcurran de una determinada manera. Yo no entraré, porque es un juicio político, no técnico, en la oportunidad de plantear una reforma total del Estatuto de Autonomía cuando está a punto de acabar la legislatura, y es bien conocido que la composición de la Asamblea puede cambiar de forma importante. Eso técnicamente no tiene objeción. Pero sí es verdad que el procedimiento que se llevó a cabo es notablemente censurable. Es conocido, además se publicó en todos los medios de comunicación, se pactó el texto entre los portavoces de los grupos parlamentarios en foros que no eran precisamente parlamentarios. Lo más cerca que se estuvo a la Asamblea Regional fue en la cafetería de la propia Asamblea Regional. Hubo varias fotografías publicadas en los diarios de la región, con la asistencia voluntariosa de los servicios jurídicos de la Cámara, pero sin levantar acta de nada de lo que pasó en esas sesiones. Y el texto ya cerrado fue por trámite de urgencia y lectura única a la Asamblea Regional y se aprobó, evidentemente, por unanimidad. No diré yo nada, estando la profesora García Rocha en el salón, no voy a decir una palabra de la lectura única, porque ella es la experta, pero evidentemente parece que no es muy discutible que no concurrían ninguno de los 2 supuestos habilitantes que permiten abrir el procedimiento abreviado, más allá de la urgencia, de la lectura única en una reforma integral del Estatuto. ¿Qué había en esa reforma integral? Muchas cosas y algunas muy interesantes, algunos guiños simbólicos a la comarca de Cartagena, simbólicos porque no tenían eficacia jurídica relevante, algunos derechos estatutarios de estos de última generación que se incorporaron, la reducción notable de las limitaciones del presidente de la Asamblea, del presidente del Ejecutivo para disolver la Asamblea, y el cambio del cómputo del plazo para la disolución automática para hacerla más ágil cuando no hay acuerdo de investidura. Y la novedad más llamativa, que es a donde quería llegar, es a que también, lógicamente, en una reforma integral se planteaba la reforma del procedimiento de reforma estatutaria. Como saben, además de la Constitución, los estatutos son una norma que se caracteriza por poder autorregular casi todo, no todo, casi todo el procedimiento de su propia reforma. Eso lo distingue de la propia Constitución. ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues había un nuevo procedimiento propuesto en la nueva reforma. Ese procedimiento incluía incorporar el referéndum como parte final de aprobación de la nueva reforma, cosa que técnicamente parece, bueno, hay cierto consenso en que no es problema en que las comunidades autónomas de vía ordinaria, pese a que no hay exigencia constitucional de que incorporen el referéndum y que no se aprobó el estatuto originalmente de esa manera, pues puedan reforzar la reforma. De ese modo ha pasado en otras comunidades autónomas. Pero más allá de eso, que no lo vamos a discutir, se preveía una disposición transitoria que decía algo así como que en este procedimiento de reforma en curso se aplicará lo dispuesto en el artículo 90 y tantos, que era el referéndum de ratificación. Y los poderes públicos, en los medios de comunicación, casi a diario nos decían: los murcianos por primera vez votaremos en referéndum la reforma de nuestro Estatuto de Autonomía. Creo que no tengo que justificar ante los presentes que aplicar con una transitoria el hipotético nuevo procedimiento de reforma a aprobar por las Cortes Generales a la reforma en curso es un dislate difícilmente calificable,
del que afortunadamente nos liberamos los murcianos, porque, bueno, como la reforma finalmente fracasó, pues no tuvimos que pasar por ese trance del que no sé cómo hubiéramos podido salir. ¿Cuál fue la crónica del fracaso en términos técnicos? El 14 de diciembre del 21, la mesa del Congreso acepta la retirada del texto, acordado el 1 de diciembre por la Asamblea Regional, previa reforma exprés del reglamento de la Asamblea por la mayoría gubernamental de entonces, es decir, Partido Popular y los, digamos, vamos a llamarlos díscolos de Ciudadanos y de Vox, para eliminar el requisito de que la retirada de la reforma fuera aprobada por la misma mayoría reforzada, 3/5, necesaria para la aprobación completa del texto de la reforma que se envía a las Cortes Generales. Evidentemente, eso fue muy censurado por la oposición política. Se escudaba la mayoría de gobierno, no para justificar eso, sino para justificar la ruptura del pacto, en que Ciudadanos, Podemos, el Partido Socialista habían introducido 52 enmiendas fuera del pacto en Cortes Generales, algunas de ellas muy relevantes, algunas tenían que ver con la limitación de los mandatos del presidente o con la reorganización de los grupos parlamentarios en casos de transfugismo. Y bueno, el caso es que aquello fracasó y ambas decisiones, la de la Asamblea Regional de retirar el texto y la de la Mesa de las Cortes Generales de aceptar la retirada, están recurridas ante el Tribunal Constitucional. ¿Cuáles son las perspectivas de futuro? Pues es difícil decirlo teniendo en cuenta que venimos de 2 mociones de censura sin éxito, 4 presidentes de la comunidad autónoma en 8 años distintos, pero del mismo partido político, una reforma completa del Estatuto iniciada con acuerdo unánime de todos los grupos parlamentarios en la Asamblea, pero fracasada en Cortes Generales, y un procedimiento electoral inminente en mayo del 23 autonómico y presumiblemente también estatal a final de ese mismo año. Con eso, pues como comprenderán, no voy a hacer yo aquí derecho constitucional ficción ni nada de eso que se parezca. Sí les puedo decir que no parece evidentemente probable a corto plazo que se pueda reimpulsar un nuevo procedimiento de reforma, ni siquiera parcial, del Estatuto, y yo creo que no es ninguna mala noticia, quiero decir. Como ya se ha dicho aquí, y para no quedarme muy solo en esto, me apoyo en lo que han dicho mis compañeros de mesa, el Estatuto de Autonomía de Murcia, como otros, han funcionado bien, razonablemente bien durante estos 40 años. No hay además una diferencia, y esto quiero decirlo muy fino, sustancial en las condiciones esenciales de autogobierno de la comunidad autónoma que diferencien en términos notables lo que ocurre en las comunidades autónomas que no han reformado su estatuto, también por ejemplo Madrid, también por ejemplo el País Vasco, por tomar 2 ejemplos que son dispares, respecto de aquellas que sí lo han hecho en esa segunda oleada del año 2006 y siguientes. Y sobre todo creo que es una buena noticia, y por cerrar con algo positivo, que todos nos felicitemos hoy, creo que es importante que no hayamos instrumentalizado, o por mejor decir, no hayamos conseguido instrumentalizar la reforma del Estatuto de Autonomía para la competición partidista o para la confrontación con el Estado o con otras comunidades autónomas. Solo eso, y mantener esa misma línea, ya es un valor en sí mismo y es la mejor aportación, desde luego, que una comunidad autónoma pequeña, modesta, como es la Comunidad Autónoma de Murcia, puede aportar a la estabilidad del conjunto del sistema institucional autonómico, que no pasa precisamente por sus mejores momentos. Nada más.